cosas que tú y yo vimos, vamos a Hebreos capítulo 7 y vamos a tomar parte de lo que vimos la semana pasada para continuar con esta parte, ¿verdad? De Hebreos capítulo 8. Pero vimos algo muy interesante la semana pasada. El autor de Hebreos, si tú y yo vemos o nos acordamos un poco, vimos que la palabra en el libro de Hebreos habla muy claramente acerca de lo que es el sacerdocio de nuestro Mesías, de cómo tuvo que haber un cambio o una posición diferente en Hebreos capítulo 7, pero vamos a hablar unas cosas aquí. Y como dice la palabra, si tú y yo vemos en Hebreos 7, no dice la palabra que el sacerdocio levítico haya sido quitado, sino que vino a ser transferido o vino a ser movido a otro lugar diferente, o está destinado para otro tiempo este sacerdocio levítico. Y vamos a ver unas cosas ahí en el libro de Hebreos. El autor de Hebreos muy probablemente, quedamos entonces por las escrituras o por las cosas que vemos tal vez de alguna manera que el autor de este libro de Hebreos era una persona de Torá, era una persona que la conocía. No quiero decir la palabra Torá, no la traducción griega, como tú y yo entendemos. La traducción griega significa ley, algo como cosas muy legalistas, cosas que nos están permitidas o cosas que no nos están permitidas hacer y que de alguna manera es de algo legalista, que si tú y yo cumplimos con ella, bien. Si no cumplimos con la Torá o con la ley, mejor dicho, como leyes, ¿cuántos automáticamente cuando hablamos de escuchar de ley, entendemos como las leyes que el gobierno tiene? ¿Cuántos entendemos eso? Muy diferente a lo que es la palabra Torah. La palabra ley vino a ser introducida por los escritores griegos por querer quitar o abolir todo lo que tenía que ver con lo hebreo debido al antisemitismo y todas las cosas que estaban, o las prohibiciones que tenían el pueblo judío o el pueblo hebreo o el pueblo de Israel de aquel entonces. Y muchas de las cosas que tenían que ver con lo hebreo fueron quitadas. Una de las cosas de ellas muy simple es la palabra ley. Los traductores quitaron la palabra Torah para que no estuviera la palabra Torah, introdujeron la palabra ley, cosas que para nuestro pensar son cosas muy legalistas. ¿Qué pasa si tú te pasas el semáforo en luz roja? Son cosas tan rígidas que todos sabemos que si te pasas el semáforo en luz roja y hay alguien viéndote, o un policía o algo, no te va a decir vaya con cuidado, maneje más despacio, ¿verdad? El siguiente que está más adelante no se lo vaya a cruzar por su seguridad. Sabemos que automáticamente nos va a parar y automáticamente vamos a ser merecedores de un ticket o de una multa, por decirlo de esta manera, y tendríamos que presentarnos con el juez y el juez va a dictar su dictamen o va a dar su sentencia y va a decir, bueno, ¿sabe una cosa? O me puede traer esto o simplemente su multa es de tanto. Eso es ley, porque es la ley que rige. Pero cuando vemos la palabra ley es muy diferente a la palabra Torah, muy diferente en el sentido de que no es algo legalista. Quitemos de nuestra mentalidad, todos nosotros sabemos, tú y yo obedecemos lo que conocemos, ¿sí o no? Lo que no conozco, no obedezco. Y muchas veces decimos que la ley ya no fue dada para nosotros. Pero si yo quito la palabra ley y pongo la palabra Torah en su enseñanza, quiere decir que el Padre tiene enseñanza y instrucción para nuestras vidas. Eso significa la palabra Torah. La palabra Torah significa enseñanza, instrucción. La palabra ley viene de la palabra nomos, que en la concordancia Strong es 458 y 459, donde da su definición. La palabra nomos es de alguna manera quebrantar la ley o los mandamientos escritos por Moisés. Es algo muy parecido. Pero cuando tú y yo hablar de enseñanza, de instrucción, algo que Yeshua mismo dijo, ¿cuántos sabemos que las escrituras no se contradicen? Antes pensábamos, ¿verdad? Antes de alguna manera mirábamos cosas escritas en su palabra o decíamos, o esto no lo entiendo muy bien y mejor brinco un poco unos versículos más adelante y en eso nos aplicamos. ¿Sí o no? ¿Nunca te pasó que leías un versículo y decías, bueno, esto no lo entiendo, pero lo siguiente sí, esto lo aplico?
Y la palabra no se contradice, es clara y es algo que Yeshua mismo dijo. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, porque yo no he venido a abolir la ley, quitemos ley y pongamos Torah, y traduzcamos la palabra Torah al español, literalmente las palabras de Yeshua sería, yo no he venido a abolir la enseñanza, la instrucción y la orientación de nuestro Padre, sino al contrario, he venido a darle la interpretación correcta de cómo tenemos tú y yo que vivir en los mandamientos de nuestro Padre. Algo muy diferente. Nunca ha sido quitada, ni nunca la palabra nos muestra que fue quitado su pacto o sus mandamientos. En el tiempo que se escribió esto, el libro de Hebreos, o esta epístola de Hebreos, estaba hablando del templo de Herodes, no del templo de Salomón. ¿Cuántos sabemos que hay? El primer templo, ¿cuál fue? El primer templo que fue levantado fue el tabernáculo movible, que tú y yo conocemos en el libro de Éxodo, que cada vez que el pueblo acampaba en un lugar, el pueblo se movía y el arca de la presencia del pacto iba juntamente con el pueblo y levantaban nuevamente el tabernáculo. Era un tabernáculo movible, por lo cual Yahweh había dicho que él deseaba habitar en medio de su pueblo, él deseaba estar en medio de su pueblo. Por eso es que él había levantado ese tabernáculo. Después podemos ver cómo el templo de Salomón fue levantado, o ese templo de Salomón fue levantado, y cuando estaba hablando de este templo, cuando la palabra está el escritor, mejor dicho, en este libro de Hebreos está haciendo referencia, está hablando acerca del templo de Herodes. Recordemos que el segundo templo fue destruido, que el primer templo, ¿cuál fue el templo que había sido destruido? Dice que desde entonces, desde el libro de Salomón, dice que este templo, ¿cuántos vemos que las leyes ceremoniales y todos los estatutos y todo lo que concernía a cómo tenían que realizarse o el culto dentro del tabernáculo o del templo no se estaban haciendo de la manera correcta? El templo, cuando el escritor en el libro de Hebreos está hablando de cerca de ese templo, está hablando acerca del templo de Herodes. El mismo templo de Salomón, no con la misma resplandor ni con la misma gloria que se tenía antes, sino que vemos cómo el sacerdocio había flaqueado o había disminuido y ya no hacían las cosas, se podríamos decir como decimos nosotros, con el mismo ánimo o con las mismas ganas de que se tenía que hacer el servicio o como el Padre había instituido que se tenían que realizar las cosas. Una de las cosas que tú y yo podemos ver como claramente el Padre con mucho amor, en el libro de Malaquías él empieza a hacer muchas referencias y empieza a decir al pueblo que les ama, que esto, que el otro, pero hace referencia a cómo habían flaqueado, cómo no estaban diezmando. ¿Cuántos sabemos que todos tenemos que diezmar? El diezmo sabemos que es la 10ª parte de nuestro salario, de nuestras entradas. Es lo neto, lo que recibimos. Yeshua mismo dijo, lo que es del César, dar al César lo que es del César y Elohim lo que es de Elohim. Al gobierno se le entrega de lo neto de nuestras ganancias, de eso mismo también nosotros tenemos que diezmar a nuestro Padre. ¿Cuántos lo entendemos? Eso es lo bíblico. Vemos cómo claramente cuando fue instituido, aun cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, vemos que entregó los diezmos a Melquisedec sin estar instituido en la palabra aún. Debido a que las leyes ceremoniales, vemos que en el libro de Levítico se hace referencia a todo, cómo se tenían que realizar las cosas, cómo se tenían que diezmar las ofrendas y las ofrendas de cereal, de libaciones y todo lo que tenía que ser presentado. Pero vemos cómo claramente Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Y vimos la semana pasada cómo estaba instituido las leyes ceremoniales para el sacerdote o para el sacerdocio. Estaba instituido que tenían que diezmar. Ellos mismos daban a Yahweh, diezmaban y daban de lo suyo para lo que era del templo y para todas esas cosas. Y vemos como algo muy interesante, como en el libro de Hebreos habla por medio de los lomos de Abraham. La palabra es tan tremenda cuando tú y yo vemos, nada sale de su contexto, ni nada sale fuera de ello. Vemos cómo claramente el Padre había instituido que el sacerdocio tenía que entregar sus diezmos y sus ofrendas delante del templo, y vemos cómo claramente por medio de los lomos de Abraham, la tribu de Leví entregó los diezmos a Melquisedec, a nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién es el gran sumo sacerdote de nuestra fe? Yeshua. Eso mismo, cuando habla del sacerdocio de Melquisedec, está hablando del sacerdocio de nuestro Mesías, de Yeshua. Y vemos cómo claramente
estaba hablando de este templo cuando Yeshua en la tierra, o Pablo estaba hablando acerca de referente al templo de Herodes, no el mismo templo de Salomón que se encontraba, pero Pablo literalmente estaba hablando a los hebreos, lo que fue recogido iniciándose con la venida de nuestro Mesías. ¿Cuántos sabemos que una de las obras que nuestro Mesías vino a hacer es venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Yeshua mismo dio la orden a sus discípulos, o dejó siempre que él daba el mensaje a sus discípulos, muy claramente él estaba definido a quién él había venido. Porque una de las cosas que Yeshua mismo dijo, porque yo no he venido a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, esas ovejas que en su dispersión, desde el libro de Primera de Reyes, capítulo 9, hasta el capítulo 11 del libro de Primera de Reyes, habla acerca de ese distanciamiento, cómo esas tribus se dispersaron, cómo esas 10 tribus por medio de la mano de Jeroboam se fueron en su cautiverio al pueblo asirio y se mezclaron entre las naciones. ¿Cuántos sabemos que la palabra es muy clara? Una vez que somos del pueblo de nuestro Padre y nos mezclamos con las cosas del mundo, dejamos de ser su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? El pueblo teniendo una identidad y siendo parte de su pueblo, al ellos mezclarse entre las naciones, se paganizaron. Eso es lo que la misma palabra habla. La palabra hebrea, goy, la palabra goim, significa gentiles, pero también significa naciones. Vemos cómo esta casa de Israel se fue entre las naciones, se paganizó, adoptó las costumbres de las demás naciones, se olvidó completamente que tenían pacto, que tenía el mandamiento con Yahweh. Jeremías capítulo 3 lo describe, que el mismo Padre les dio una carta de divorcio, una carta de repudio, donde dijo: ustedes ya no serán más mi pueblo, ni yo tendré misericordia de ustedes. Oseas capítulo 2 y capítulo 1. ¿Cuántos hemos leído Oseas? ¿Voy muy rápido o no? ¿No? ¿Vamos bien? Luego me queda a medias, ¿verdad? Sí. Pero estoy haciendo referencia para que podamos tener un entendimiento por qué la palabra de Hebreos habla lo que está escrito y cómo tenemos que tener, o cómo debemos de saber que las leyes, lo único que cambió fueron las leyes ceremoniales. Los mandamientos y el pacto que Yahweh había establecido con su pueblo nunca fue quitado. Hubo un cambio de sacerdocio nada más, pero nunca dice la palabra que el sacerdocio de la tribu de Leví fue quitado. Y vamos a ver algo muy interesante, algo que bendijo mi vida cuando yo leía esto. Dice la palabra que este templo estaba próximo a desaparecer. ¿Cuántos vemos que dice la palabra que el templo o el sacerdocio estaba próximo a desaparecer? Y por la muerte y la resurrección de nuestro Mesías entraba otro sacerdocio, que era de Yeshua, otro sacerdocio diferente, no de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y si tú y yo podemos hasta llegar al libro de Hebreos, capítulo 8, el autor hace mucho énfasis en esta transferencia. Nosotros pensábamos, personalmente cuando leíamos esta escritura de Hebreos, o tal vez no le habíamos puesto tanta atención, o pensábamos que el sacerdocio de la tribu de Leví había sido quitado cuando entró el sacerdocio de Yeshua. Entró un nuevo sacerdocio, pero vimos que el sacerdocio de Leví, detenidamente, si tú y yo vemos en las escrituras, dice que no fue quitado el sacerdocio de la tribu de Leví. Fue simplemente cambiado. Dice, aprendimos, y esto es algo que aprendimos. Vamos a Hebreos capítulo 7 y vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre, te damos en esta tarde, Padre, en esta tarde de Shabbat. Te pedimos que seas tú bendiciendo, Padre, ungiendo, Padre, nuestras vidas y nuestros corazones, Padre, tu palabra. Enséñanos, Padre, tu palabra y revélanos, Padre, a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Entendemos que entonces el sacerdocio simplemente cambió, no habla de ser eliminado, sino que se movió de lugar. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Ahora bien, si la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio de los levitas, dice, a través del cual fue promulgada la ley. ¿Qué significa ley?
Di conmigo, Torah. ¿Qué significa la palabra Torah? Literalmente significa instrucción, enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza y esa instrucción para nuestras vidas? Desde el libro de Génesis, lo que tú y yo conocemos como el libro de los primeros 5 libros de la ley, conocido como el Pentateuco o los libros de Moisés. ¿Cuáles son esos 5 libros? Desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Deuteronomio. Podemos ver claramente que habla acerca de eso, de esa ley o de esa instrucción, lo que es la Torah. Esa Torah trae una enseñanza. Lo que no conocemos, y lo decía hace rato, lo que tú y yo conocemos, no entendemos. Y lo que no entendemos, no obedecemos. Vuelvo a repetir. Lo que no conocemos, no entendemos. Y lo que yo no entiendo, no obedezco. ¿Cómo voy a obedecer la ley y el pacto de Yahweh si primeramente no entiendo o no conozco que la palabra ley fue introducida por los escritores greco-romanos o por los traductores griegos y que la palabra correcta es Torah? No es nada judaizante ni una cosa hablando de los judíos, sino que literalmente es enseñanza y instrucción y orientación a nuestras vidas. Si yo no conozco qué es su enseñanza y su instrucción, nunca podré obedecer su enseñanza y su instrucción para mi vida. Porque viviré con ese pensamiento de algo legalista de decir que la ley ya no fue dada para nosotros a causa de las traducciones, por las traducciones que vemos, que dice que ya no estamos más bajo la ley, sino que ahora vivimos por la gracia. Hasta que yo no aprendo a quitar eso de mi mente y de mi corazón, de que no es ley, algo legalista, de que los traductores introdujeron ley tanto a la enseñanza de Yahweh, de los mandamientos y del pacto, como lo transfirieron de la misma manera a la ley y a las enseñanzas de los hombres. Claramente Yeshua hablaba respecto a esas leyes. Cuando dice que ahora ya no estamos más bajo la ley, la palabra estaba hablando acerca de las leyes inscritas por los hombres o por las leyes rabínicas. Es necesario por eso que aprendamos lo que es el hebreo o el idioma hebreo y todo lo que se relaciona con lo hebreo. Porque si tú y yo estudiamos y vemos en las escrituras, las leyes, había diferentes leyes rabínicas, las cuales Yeshua mismo no juzgaba, pero dejaba muy en clara evidencia cuando él dice, porque ustedes invalidan la ley de Elohim a causa de las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles eran esas tradiciones de los hombres? Las leyes rabínicas. Cosas que los rabinos decían, para que tú puedas heredar la vida eterna, tienes que hacer ciertas cosas, porque si no las haces, no tienes la vida eterna. Porque ellos piensan que por simplemente obedecer la Torah o los mandamientos de Yahweh, por eso simplemente tenemos entrada delante de nuestra presencia, de nuestro Padre, para ser salvo. Y no es de ninguna manera de esa forma, sino que dice la palabra que no es por obras para que nadie se engloríe, sino porque es donde Elohim para nosotros. No es por obras, no es por obedecer la Torah, los mandamientos de Yahweh, que tengo una salvación, sino su gracia y su misericordia, el perdón que Él otorgó para mi vida. Eso es lo que hace que yo pueda tener esa gracia, que no sea aunque no era merecedor de ella, ahora la tenga. Pero una vez que tengo su gracia y su misericordia sobre mi vida, tengo un camino o tengo un manual de cómo dirigir mi vida. ¿Cuántos lo entendemos? Dice la palabra que tú y yo somos creación suya. Sabes que tú y yo somos el producto, pero hay un fabricante. Tú y yo somos el producto, pero el fabricante es Él. Por lo tanto, todo producto tiene un manual de cómo debe conducirse. Y si tú y yo somos ese producto, tenemos un manual que tenemos que obedecer para que nuestras vidas puedan ser bendecidas sobre esta tierra y para que podamos cumplir la función y el propósito por lo cual hemos sido tú y yo creados. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? ¿Cuántos sabemos que es imposible
Cuando tú compras un producto, a veces somos muy sabios o nos creemos muy sabios. ¿Sí o no? Hay cosas que a veces no usamos el manual. Porque decimos, esto es muy fácil. ¿Para qué necesito el manual si nada más tengo que hacerle así? Y te lo digo por experiencia propia. Yo soy una de las personas, gracias al Padre, que a veces me da sabiduría cómo armar las cosas, que a veces no necesito manual. Pero también por no haber usado el manual, he echado a perder cosas. ¿O nunca has quemado nada? ¿O nunca le has dado el uso correcto, mejor dicho? Cada cosa fue creado con un propósito para cumplir esa función. Tiene una función para cumplir su propósito. Como seres creados por nuestro Padre, Él nos dio un destino y tenemos un propósito marcado sobre nuestras vidas, que por ese propósito que Él nos dio tenemos que cumplir una función en nuestras vidas. Y si no aprendemos a leer ese manual sobre nuestras vidas, que es su enseñanza, su instrucción a nuestras vidas, nunca podremos cumplir a la perfección ese mandato por lo cual Yahweh nos creó cada uno de nosotros. Somos privilegiados. Dile que está a tu lado, hay que leer ese manual. A veces hacemos las cosas a nuestra manera y después decimos, Yahweh, bendícenos. Sino que dice la palabra que sean conocidos nuestras peticiones delante de Yahweh con ruegos y acciones y súplicas de gracias. Primero es Padre, sabes una cosa, tengo estos planes, estos propósitos para mi vida. Si es tu voluntad, abre las puertas y abre camino para que se puedan realizar las cosas. Y si no es tu voluntad, Padre, ciérralas. Pero a veces primero abrimos camino y después queremos que Yahweh sea el que bendiga. ¿Sí o no? Pero vamos a continuar. Vemos entonces cómo claramente en Hebreos capítulo 7, el Padre, en esta restauración, se restauran todas las cosas y el Padre dio la instrucción al pueblo y dio una instrucción al sacerdocio que vendría de la tribu de Leví, y de ahí viene el sacerdocio. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice, ahora bien, si la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio de los levitas, dice, por medio del sacerdocio de los levitas, a través del cual fue promulgada la ley, la Torá, la enseñanza y la instrucción para su pueblo, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec? Entonces él hubiera dicho que sería semejanza de Aarón. Versículo 12 dice, pero así como ocurrió una modificación, la versión Pechita dice modificación, pero si no me equivoco la versión de las Américas o la Biblia de las Américas y la Reina Valera dice cambio. ¿Quién trae la versión a Reina Valera? ¿Sí? ¿Cómo dice? Dice cambio, ¿verdad? Dice, pero así como ocurrió un cambio, una modificación en el sacerdocio, así también ocurrió una modificación en la ley, hablando de la Torá, de la enseñanza y de la instrucción. La palabra dice cambio, otras versiones dicen que se muda o mudó. Nunca dicen las escrituras que fue quitado. Dice que fue modificado, que fue cambiado o que fue mudado, pero nunca dice que fue quitado. Si tú y yo vemos en la concordancia Strong, la palabra cambio viene de la palabra metatitemi. Concordancia Strong, y para los que les gusta estudiar, 3346. Con la numeración 3346, cuando tú buscas en la concordancia Strong, buscas la numeración G, porque viene del griego, 3346, y te vas a encontrar la palabra mitatitemi. ¿Qué significa la palabra mitatitemi? Significa cambio. ¿Qué significa la palabra mitatitemi traducido?
es colocar, si quieres apuntar, es colocar diferentemente, colocar, transferir a otro lugar. En otras palabras, el sacerdocio levítico no vino a ser quitado, ha sido cambiado, porque el sacerdocio levítico continuará ¿dónde? En el milenio. ¿Cuál es el milenio? Durante los 1000 años, cuando Yeshua venga y reine sobre esta tierra. Después de esta era, donde tú y yo vivimos, de este mundo, continuará ese sacerdocio en Jerusalén. Pastor, ¿dónde podemos ver eso? Isaías 66. Vamos, Isaías 66. Entendemos entonces que la palabra cambiar significa metatitemi, que significa transferir o mover de un lugar hacia otro lugar. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, Isaías 66. Isaías 66, versículo 20. Vamos a leer del versículo 20. Isaías 66, versículo 20. Dice, entonces traerán, ¿qué dice tu título? A mero arriba de tu Biblia. Si tú y yo vemos, dice la labor de los redimidos en el fin de los tiempos. O cuando la palabra habla del fin de los tiempos, habla acerca de los últimos días o los días de la aflicción, hablando de los tiempos del fin. Y dice, entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones en ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros y en carruajes a mi santo monte. ¿Dónde dice la palabra que él se sentaría en el tiempo del milenio, cuando Yeshua venga y reine sobre esta tierra? Dice que sus pies se pararán sobre el monte ¿qué? De Sión, y desde ahí dice que él gobernará a las naciones durante el tiempo del milenio. ¿Quién va a gobernar durante ese tiempo del milenio? Di conmigo, Yeshua. Dice, entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones en ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros y en carruajes a mi santo monte, a Jerusalén, declara Yahweh. Así como los hijos de Israel traen ofrenda de cereal en vasijas limpias al templo de Yahweh, también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y levitas, declara Yahweh, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo haré permanecerán ante mí, declara Yahweh. Así serán afirmados su descendencia y su nombre. ¿Cuántos sabemos que dice la palabra que él traerá galardones juntamente con él para dar a cada uno según sus obras? Dice que cada uno tendrá diferentes funciones. ¿Sabes que en el tiempo de ese milenio, dice la palabra en el libro de Hebreos, que el sacerdocio vino a ser cambiado, no quitado, y vino a ser transferido hacia otro lugar? Cambiar o mover de un lugar hacia otro. ¿A dónde ha sido movido o a dónde está esperando ese sacerdocio levítico? En el tiempo del milenio. ¿Donde quién será el sumo sacerdote? Yeshua, quien él gobernará las naciones. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿O ya los perdí? ¿No? Vamos bien entonces, ¿verdad? Dice que él gobernará, Yeshua gobernará o será rey, sentado como rey sobre la tierra de Jerusalén, perdón. Y allí en ese templo donde la tribu de Leví volverá a ser, o donde volverá a ejercer, ese sacerdocio ha sido transferido hasta que llegue el tiempo donde estará la tierra de Jerusalén en el milenio, y este sacerdocio de Leví vuelva a tener nuevamente su función. Vamos a Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Vamos ahí, Hebreos 7, versículo 12. Dice, pero así como ocurrió una modificación, un cambio en el sacerdocio, así también ocurrió una modificación en la ley, en la Torah. Dice, versículo 13, dice, porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, hablando referente a quién, de nuestro Mesías Yeshua. Dice, porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar. Versículo 14, por cuanto es evidente que nuestro Adón surgió de Judá, de una tribu de la cual Moisés no menciona nada acerca del sacerdocio. ¿Cuántos entendemos que la Torá, y vuelvo a repetir, no se contradice?
Y dice quién oficiaba dentro del sacerdocio terrenal. Di conmigo, la tribu de Leví. Y sabes que Yahweh no es que la palabra no se contradice. Dice que la palabra acerca de las leyes ceremoniales, Yahweh dio instrucción a Moisés y le dijo: Moisés, quien va a estar a cargo y quien va a oficiar acerca de las cosas dentro del templo será simplemente la tribu de Leví. Nadie más podrá ejercer ese ministerio. Ese ministerio simplemente estará exclusivo para el sacerdocio, exclusivamente para la tribu de Leví. La tribu de Leví simplemente se encargará de oficiar, de hacer los cultos ceremoniales, todas las cosas en el templo. Nadie más podrá participar de ella. Dice que durante el tiempo de su reinado, y si se me viene a la mente te lo digo ahorita, dice que durante el tiempo de su reinado, este hombre hizo que su fama se extendiera sobre toda la tierra. Dice que tenía carros y lanzas diferente a todos los demás pueblos. Su fama había crecido tan grande, este rey, que nadie podía hacerle frente. Tenía catapultas, cosas diferentes que los demás pueblos y las demás naciones no tenían. Pero su fama se había extendido tanto sobre él y había sido tan conocido tan grandemente, que llegó un tiempo, dice la palabra, para su perdición, en el que pensó que a Yahweh le había bendecido tanto y había entregado los enemigos y había entregado sus enemigos en sus manos, que dice la palabra que se enalteció tanto que fue delante del templo y empezó a ofrecer incienso. Y los sacerdotes le dijeron: eso no te corresponde a ti. Y dice que no le correspondía hacer oficiar las cosas que estaban al templo. Y dice que siguió. Y dice que, total, para no hacerte la historia muy larga, dice que le vino lepra y vivió apartado sobre su pueblo por el resto de sus días. ¿Por qué? Porque exclusivamente los que estaban encargados de oficiar las cosas ceremoniales no eran los reyes, eran simplemente el sacerdocio, quien Yahweh había destinado para que ofreciera incienso y consagrar las cosas dentro del templo. ¿Cuántos entendemos eso? Un claro ejemplo de ello. Y vemos cómo claramente, ¿dónde me quedé? Versículo 12 dice: pero así como 13 dice: porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar. Y vemos que la Torah no se contradice. No es que Yahweh haya dicho: ¿saben una cosa? Yo establecí quienes iban a establecer las leyes ceremoniales, sería la tribu de Leví, pero mejor vamos a cambiar. Y ahora mejor ya no va a ser la tribu de Leví, vamos a quitar la tribu de Leví y ahora voy a poner la tribu de mi hijo. Y ahora con quien gobernará y será sacerdote sobre ellos será mi hijo, que proviene de la tribu de Judá. Perdón. Y ahora es el que se encargará de oficiar en el templo de la tierra. ¿Sabes que la palabra no se contradice? ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces con respecto en la tierra, en el templo en la tierra? ¿Dónde funciona el sacerdocio terrenal? El sacerdocio terrenal, conforme al libro Levítico, funciona en la tierra, en el sacerdocio en el templo, para oficiar las cosas del templo. Pero Yeshua no es sacerdote en el templo de la tierra. Él es sacerdote no conforme al orden levítico de la tierra, sino Él es sacerdote conforme al orden de Melquisedec en el lugar celestial. Por eso es de Judá. Por eso es que Yeshua no podía oficiar dentro de este templo terrenal, puesto que Él no era del orden levítico, puesto que Él era el del orden conforme al de Melquisedec, donde su gobierno o su ministerio está en lo celestial, no en lo terrenal. Quienes estaban para oficiar las cosas terrenales era el sacerdocio levítico establecido por Yahweh en el tiempo de Moisés. ¿Cuántos vamos entendiendo las cosas hasta ahí? ¿O cuántos se nos han aclarado unas cosas? ¿Por qué Yahweh? ¿Por qué mejor dicho Yeshua? Dice que es conforme al orden de Melquisedec, porque es conforme al lugar celestial por medio de Judá. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Vamos a Hebreos 8:1 dice, el punto principal de todas estas cosas es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo.
Dice, y él es el ministerio, dice, y él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual erigió Elohim y no el hombre. Entonces Yeshua dice que ministra como sacerdote, no ministra conforme al sacerdocio levítico en la tierra. Su ministerio está ¿dónde? En los cielos. Acordémonos que él es el sumo sacerdote y él es el que intercede por su pueblo. Él hace sacrificio por los pecados del pueblo, no con sangre de animales. ¿Cuántos sabemos que él no hace sacrificio de animales? Ni que fue, dice la palabra que él fue el cordero que quitó el pecado del mundo. El sacrificio, dice que él intercede por los pecados del pueblo, no con sangre de animales, para ser perdonados. Pero ahora tú y yo tenemos un sumo sacerdote que está ministrando no en la tierra, sino que está ministrando en el tabernáculo celestial, haciendo sacrificios. ¿Por quién? Por ti y por mí. Porque la sangre de animales, simplemente lo que había debajo del sacerdocio levítico, la sangre de animales debajo del sacerdocio levítico, lo único que hacía era cubrir el pecado. Pero más la sangre de nuestro Mesías y la sangre que está bajo sus pies, esa sangre es la que nos limpia de obras muertas y es la que limpia nuestras conciencias. Donde verdaderamente no cubre el pecado, sino que quita el pecado. ¿Sabes qué dice la palabra? Que por eso no hay condenación para los que están en él. ¿Sabes que Yahweh nunca se acuerda de tus pecados, amado? El problema es que cuando yo entiendo y hago esta palabra mía, sabré que Él ha hecho cosas nuevas en mí. Y quien viene y que recuerda el pecado no es Yahweh, no es Yeshua quien viene a traer y memoria nuestros pecados de la vida pasada. Una vez que tú y yo venimos a Él, las cosas que fueron después de Él, antes de Él, quedan en el pasado y ahora están muy lejos de nuestras vidas. Hay un abismo inmenso que nos separa de nuestro pecado pasado a nuestra vida de ahora. Muchas veces no somos capaces y vivimos con una culpa siempre en nuestras vidas de pensar, es que yo no puedo hacer más porque yo hice esto en mi vida pasada. Es que yo no puedo servir al Padre porque yo hice tantas cosas de las cuales no estoy contento de ellas y por tanto no me puedo acercar delante de Él. ¿Sabes que una vez que Él viene y paga el precio por nuestros pecados, Él no se acuerda de ellos? Una vez que tú y yo tenemos ese techuvá y ese arrepentimiento en nuestras vidas, eso queda en el pasado. Y todas las cosas, dice la palabra, que son hechas nuevas. Y que no hay condenación para los que están en Él. Porque ahora somos nueva criatura. Ahora venimos a ser parte de su pueblo. Somos su pueblo. En lo cual, si nuestro pecado antepasado, lo que yo hice, lo que yo, cosas que practicaba, que hice, que fueron en mi vida pasada, una vez que yo vengo a Él, esas cosas del pasado no cuentan. Eso queda atrás. ¿Sabes quién es el que trabaja en ello? Satanás. Y hasta que yo no hago esta palabra como mía, no entenderé que ahora soy su pueblo y que Él ha hecho cosas en mi vida. ¿Dónde es donde trabaja Satanás? Y no me quiero desviar del tema. Aquí. Quien viene y trae a memoria nuestros pecados o lo que tú hiciste en el pasado es Satanás. Es una ironía de decir, es que Yahweh me tienta. Yahweh no tienta. Dile al que está a tu lado, Él nos prueba. ¿Sabes que la tentación Yahweh no la pone? Al contrario, dice que Él conoce. Y Él sufrió tentación sobre esta tierra, por lo tanto tuvo que venirse a ser hombre. Dice, porque no hay un sumo sacerdote que no pueda compadecerse a favor de su pueblo, porque lo que todo sumo sacerdote estaba obligado a hacer conforme a sus leyes ceremoniales era ofrecer sacrificios para el perdón de su pueblo, para que el pueblo pudiera tener acceso delante
delante del trono del Padre, para que pudieran tener esa libertad. Por lo tanto, cuando Yeshua vino y murió y Él entregó su vida, dice la palabra, que el velo del templo se rasgó y se dividió en dos, haciendo referencia de que algo había ocurrido en los cielos, de que ese velo que se interponía, ese velo que estaba tan grueso que no dejaba que tuviéramos una relación con nuestro Padre, al Él haber expiado y entregar su vida por nosotros y por amor a nosotros, ese velo que estaba en el templo se rasgó, para que ahora lo que no podíamos ver que estaba detrás del templo, ahora pudiéramos ver lo que estaba detrás y pudiéramos tener una entrada libre. Dice, por lo tanto, acercaos delante del trono de nuestro Padre, confiados delante de su trono. Él fue el sacrificio por nuestros pecados, que por todo hombre que no podía acercarse, el único que podía venir y acercarse y entrar y traspasar ese velo, y nadie más podía hacerlo, era el sumo sacerdote, nadie más. Pero el Yeshua haber entregado su vida por nosotros, dice que el velo del templo se rasgó, haciendo referencia de que algo había ocurrido en los cielos y que Él era el único mediador entre Elohim y los hombres, que una vez que yo entrego mi vida a Él y deposito mi fe y mi confianza en Él, ese velo ya no existe, sino que ahora puedo tener una libertad delante de su trono. ¿A cuántos nos bendice eso? Él fue el sacrificio perfecto por nosotros. Dice que una vez y para siempre. Sabes que no hay necesidad de que Él siga ofreciendo. Todo sumo sacerdote tenía que ofrecer continuamente matanza de animales para hacer expiación por los pecados. Tenía que haber una matanza de animales para que el pecado pudiera ser justificado y que ese pecado pudiera cubrir simplemente nuestro pecado. Por eso es que ellos reverenciaban tanto, el pueblo judío espera tan anheladamente. Como no hay templo, no puede haber matanza de animales. Y el único día que ellos pueden acercarse confiadamente delante de Yahweh es ese anhelado día de Yom Kippur, donde es el día de la expiación. Es el único día donde Yahweh abre sus puertas y dice que su pueblo puede acercarse delante de Él. Por eso es que el pueblo judío no le ha conocido y espera tan anheladamente ese día de Yom Kippur para poderse acercar delante del Padre. Cuando tú y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Él y hemos depositado nuestra confianza en Él, no tenemos que esperar hasta Yom Kippur. Puedo llegar hoy día en mi casa y decirle: Padre, perdóname, porque este día pequé, ofendí con mi carácter, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, fui grosero, fui grotesco, hablé con palabras ásperas. Padre, perdóname. Y poder venirme y acercarme delante con ellos y poder pedir perdón abiertamente. Y que de la misma manera que yo perdono a los hombres sobre esta tierra, Yahweh perdona mi vida. Porque Él dice que Él es el que intercede por nosotros constantemente. Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. Por medio de Él puedo tener entrada delante del trono de mi Padre todos los días. Por eso es que dice su palabra que su misericordia se renueva día tras día. Imagínate, yo me pregunto esto y al compartirte esto se me viene a la mente: teniendo tan grande bendición sobre nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros vamos a nuestras casas durante las noches y decimos: Padre, gracias que puedo tener tu perdón, y que no importa que si yo te fallé, tu palabra dice que tú me volverás a levantar y que tú me sostienes en la diestra de tu mano, y que el día de mañana será diferente porque confío en ti, porque tu misericordia es nueva, y si te fallé el día de ayer, Padre, tú de ello no te acuerdas. Bendice, amados, bendice la vida de saber que tenemos un Elohim tan grande sobre nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 dice: pero el punto principal de todas estas cosas es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Y Él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual erigió Elohim y no el hombre.
Porque todo sumo sacerdote que es constituido lo es para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario también que éste tuviera algo que ofrecer. Dice, porque si él estuviera sobre la tierra, fíjate bien lo que dice su palabra. Y yo quiero que pongamos mucha atención a ello. Dice, versículo 4, dice, porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley. ¿Qué dice Éxodo capítulo 25, versículo 40? Si tú y yo vemos Éxodo 25, 40, dice exactamente lo siguiente, dice, porque ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes de acuerdo a lo que está establecido en la ley levítica que Yahweh había establecido, dice versículo 5, que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo. ¿Por qué Yahweh dijo a Moisés esto? Dice, Moisés, ¿sabes? Tú vas a construir. Cuando Yahweh habló a Moisés, y tú lo puedes mirar en Éxodo 25, versículo 40, Yahweh dice a Moisés, Moisés, vas a levantar un tabernáculo, el cual tú no vas a estar levantando, tú no vas a ser el constructor de ese tabernáculo. Mejor dicho, perdón, tú serás el constructor, mas tú no serás el arquitecto de ese tabernáculo. ¿Cuántos sabemos que el arquitecto es el que diseña, el que tiene sus planos, el que lo tiene en mente y ya lo ve como realizado y lo ve terminado? Y el constructor es el que tiene que traer la imagen del arquitecto en una forma física, por decirlo de esta manera. Cuando tú vas con una persona, dices, es que quiero mi casa así, y así, y así, y así, por decirlo de esta manera. Y él implanta en su mente y él dice, bueno, va a ser de esta manera. En otras palabras, lo que tú ya tienes aquí en tu mente, te lo va a plasmar de una manera física. ¿Sí vamos entendiendo bien hasta ahí? Y vamos a seguir leyendo. Dice, me quedé en el versículo ¿cuál? 8, dice 4, dice, porque si él estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley, que ministran a semejanza. Si tú quieres poner ahí como una palomita donde dice semejanza, podrías poner como copia. Dice que ministran a copia y sombra de las cosas que están en el cielo. Dice, como fue dicho a Moisés mientras levantaba el tabernáculo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y podemos ver cómo Yahweh da instrucción a Moisés y le dice, Moisés, el tabernáculo tendrá que ser de esta manera, tendrá que medir tanto, tendrás que poner ciertas cortinas, tendrá que haber ciertos utensilios, tendrá que haber ciertas cosas dentro de este templo, de este tabernáculo, Moisés, que te estoy mostrando. ¿Por qué Yahweh estaba hablando en esto? Por decirlo de una manera muy simple, Yahweh hablaba esto a Moisés, diciendo, Moisés, ¿sabes? Lo que tú vas a construir en la tierra, el tabernáculo, ese lugar que yo te estoy dando el diseño, idéntico es a lo que está este diseño, Moisés, que yo te estoy dando para que tú fabriques aquí en la tierra. Ten mucho cuidado, Moisés, porque es el mismo modelo que está ahí arriba en el cielo. Y tendrás que cumplir, Moisés, conforme a todo lo que yo te estoy estableciendo. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta ahí? Dice, porque, y vuelvo a repetir, versículo 5 dice, porque ministran a semejanza y sombra de lo que está ¿dónde? En el cielo. Dice, versículo 6, dice, pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual fue hecho mediador y es más excelente, que fue dado con más excelentes promesas que el otro. Vamos a entender unas cosas. Entendemos entonces el versículo 5 que Yahweh dice a Moisés, Moisés, el tabernáculo que tú estarás levantando, Moisés, es idéntico
con los mismos detalles que el tabernáculo que está ahí arriba. ¿Quién es el que oficia en el tabernáculo? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec? Yeshua. ¿Quién oficia en el sacerdocio levítico, el terrenal? La tribu de Leví. Mas dice la palabra que esta tribu de Leví o este sacerdocio estaba próximo a desaparecer. Cuando este libro de Hebreos fue escrito, o este autor de Hebreos estaba hablando, él estaba diciendo, ¿saben una cosa? Yo no estoy hablando de este templo que está envejeciendo, que se estaba haciendo anticuado, porque el sacerdocio no oficiaba de la misma manera que lo hacía en los tiempos antiguos. Dice, porque este tabernáculo, este templo estará próximo a desaparecer. Y si ya no habrá templo, no habrá sacerdocio. Por lo tanto, el sacerdocio tendrá que ser movido y cambiado de otro lugar en el tiempo del milenio. Mas ahora quien estará en el sacerdocio celestial es nuestro Mesías, conforme al orden de Melquisedec. ¿Vamos entendiendo bien hasta ahí? Dice, versículo 6, dice, pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual él fue hecho mediador es más excelente y fue dado con excelentes promesas que el otro. Vamos a entender algo. No es mejor que la Torá. No es que la palabra esté haciendo referencia que el pacto que Yeshua es mediador, no es que la palabra esté diciendo que Yeshua es mediador, que el mejor pacto que de la Torá, no es mejor que la Torá, dejémoslo en esas palabras. No es que sea mejor que la Torá, no habla de la Torá. Mateo 5, recordemos que dice que Él no vino a abolir la ley, sino al contrario, Él vino a cumplirla, a darle la interpretación correcta. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Dice, no es porque hay, y sabes, no sé por qué hay tanto problema a veces con las personas de decir, es que no hay mandamientos, ya no hay ley. Y a veces cuando la gente te escucha hablar de ley, dice, no, es que ya no estamos por mandamientos. Dice la palabra que simplemente hay 2 mandamientos. Y Jesús lo dijo, que amemos simplemente a Yahweh nuestro Elohim, con nuestro alma y con nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y de eso depende. Dice que no depende la ley. Dice, de estos 2 dependen la ley, o son los principales mandamientos de la ley. ¿Por qué es que esos 2 mandamientos son principales? Si yo amo a Yahweh con toda mi alma y con todo mi corazón, a veces nos falta, podríamos decir, la palabra correcta es ignorancia, por no conocer y por no entender las Escrituras. Porque si dijéramos que Yahweh nos ha dejado sin instrucción y sin enseñanza, imagínate qué libertad tendríamos y qué pervertidad tendríamos sobre esta tierra. Es irónico pensar que no tenemos leyes y que no tenemos mandamientos. Es como si el gobierno dijera, ¿saben una cosa? Ya no va a haber ley que rija este país y cada quien haga lo que quiere. Imagínate. Quien quiera va y roba porque necesita dinero. Porque las cosas están tan duras, la economía, que pues si tengo la libertad voy y robo y no importa si hago homicidio o mato, pero pues yo voy a tener lo mío. Imagínate el caos que un país o que una nación tendría si no hubiera leyes que los gobernaran. Sería irónico de la misma manera que decir que no tenemos leyes y que no tenemos mandamientos y que diría Yahweh, ahora vivan la vida, ya entregaron su vida a mí, ya son mis hijos y ahora vivan como ustedes quieren. Es como si tú le dijeras a tu hijo, ¿sabes una cosa, mijo? Te amo tanto, soy tu papá, soy tu mamá y eres mi hijo y te amo con amor intenso. Y por eso tienes toda la libertad de hacer lo que tú quieras en la casa. Imagínate. Voltean la casa al revés y peligro y te saquen de la casa. Sería irónico. Apliquémoslo con nuestro Padre. Él es padre sobre su casa y esposo sobre su casa y marido sobre su iglesia, y Él tiene pacto con su iglesia y con su pueblo.
Y porque nos ama tanto, es por ese amor que nos ama tanto, que nos tiene leyes, nos tiene enseñanza y nos tiene instrucción para que nuestras vidas puedan ser mejores y puedan ser bendecidas y alcancemos el propósito por lo cual fuimos llamados. Disciplina a tu hijo que está, y con esto quiero llegar hasta aquí porque no me va a alcanzar el tiempo más allá. Y me quedé y la siguiente semana continuamos con este capítulo 8. Pero es como si dijéramos a nuestros hijos lo mismo. Que diéramos una libertad. No hay rumbo. Si tú disciplinas a tu niño que no tiene madurez, porque es niño, hay veces que dentro de la iglesia no todos son maduros. Hay niños porque no es que sean ya de tiempo, sino niños porque apenas van empezando su ministerio, van empezando su vida, han entregado su vida recientemente a Yahweh. Tienen que entender que tienen mandamientos para poderse conducir, para que sus vidas puedan ser bendecidas y puedan ser prosperadas, para que puedan alcanzar el propósito, para que puedan alcanzar la madurez, para que puedan seguir creciendo en los caminos de Yahweh. Si tú disciplinas a un niño que tiene 5 años y le dices 10, si tú quieres hasta 10 y 13 o 12, y le dices, ¿sabes una cosa, mijo? Yo te pedí que tú hicieras esto y no me obedeciste. Por lo tanto, yo te voy a quitar esto o te voy a privar de algo, o no te voy a dar lo que tú querías. ¿Qué es lo primero que el niño dice? Porque es niño, él no está pensando, mi papá me ama tanto y mi mamá me ama tanto que lo que ellos están haciendo es disciplinarme. Y al yo ser disciplinado, yo aprenderé que hay responsabilidades y que hay prioridades y que hay cosas que tengo que hacer para que mi papá y mi mamá puedan estar bien conmigo. El niño va a decir, ya no te quiero. ¿Sí o no dicen los niños? Es que ya no te quiero. Y es que yo no quiero a mi papá, yo no quiero a mi mamá. ¿Y por qué? Pues no me dio lo que quería. Y que ni me hable, ¿verdad? Porque no le voy a hablar. Todos fuimos hijos. ¿Sí o no? Y yo te lo puedo hablar de mi experiencia. Yo me recuerdo tantas veces y me río tanto. No recuerdo cuántos años tendría. Y no recuerdo qué fue, mi papá me disciplinó, no sé qué, para no hacer la historia muy larga. Yo le dije a mi mamá, le hablas tú porque yo no le voy a hablar. No lo quiero, no recuerdo exactamente qué le dije. Pero nunca aprendí que lo que estaba haciendo era por mi bien. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 13, dice, aunque así como nuestros padres nos disciplinaban, dice, y a nuestro parecer no había beneficio en ellos, dice, toda reprensión no trae gozo y alegría. Y lo puedes leer en Hebreos. Cuando es disciplinado a alguien, un niño, dice, no está contento por la disciplina, ¿sí? Hasta la fecha, yo no sé si tú tengas un niño modelo y me dices por ahí, ¿verdad? Hasta la fecha yo no he conocido a un niño que te quieras disciplinar y que te diga, ay papá, te amo tanto porque me estás disciplinando. Hasta la fecha no lo he conocido. Y tal vez no lo hay porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Es contrario a hacer lo que es lo contrario a lo que Yahweh quiere. Y dice, pero que a su tiempo traerá los frutos, aunque por ese tiempo la disciplina no parezca tan buena, a su tiempo traerá los frutos. Por eso la importancia, dile que está a tu lado, por eso es importante disciplinar a nuestros hijos. Para que aprendan responsabilidades, dile que está a tu lado. ¿Cuántos entendemos eso? Lógicamente, toda acción trae una reacción, o toda acción, mejor dicho, desencadena por naturaleza propia una reacción. ¿Sí o no? Si yo golpeo, no sé qué querrás decir, un vidrio, una ventana con algo, esa acción de haberlo golpeado
consecuentemente traerá una reacción. ¿Cuál será esa reacción? La vibración, y por consecuentemente se romperá el cristal. Así son nuestras vidas. ¿Sabes que los problemas no es que Yahweh traiga los problemas sobre nuestras vidas? El problema es que nos conducimos mal sobre esta vida muchas veces. Y por esas acciones, consecuentemente, tienen reacciones sobre nuestras vidas. ¿Cuáles son esas reacciones? Di conmigo, las consecuencias. Y Yahweh no es malo, amados. Y Yahweh nos ama tanto. Y por eso mismo que es que nos ama, Él desea cuidarnos como la niña de sus ojos, para que sobre nuestras vidas no esté el mal sobre nosotros, sino es para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Y consecuentemente, por obedecer su palabra, la reacción que traeremos es que esas bendiciones nos alcanzarán a cada uno de nosotros. Eso es. Y con este punto quiero terminar. Dice la palabra, si tú y yo vemos Mateo 5:17, dice que Él no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplirla. Apocalipsis 22:14, dicen las escrituras, Apocalipsis 22 dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos de Yahweh su Elohim, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Tendrán derecho, en otras palabras, a lo que Yahweh nos ha prometido. La importancia de guardar mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6, dice que los que amamos a Yahweh debemos de conducirnos de la misma manera, o de guardar los mandamientos de la misma manera que nuestro Mesías. ¿Cuántos hemos leído Primera de Juan, capítulo 2? Dice que andemos, el versículo 6 dice que debemos de andar tal y como Él anduvo sobre esta tierra. ¿Cuántos sabemos que Él guardó mandamientos? Él era la palabra de nuestro Padre. Cuando Él hablaba de los mandamientos, dice, no hablo de un mandamiento nuevo. Dice, hablo de uno que ya el Padre estableció desde un principio. No es que viniera a establecer mandamientos nuevos, sino eran los mismos desde la antigüedad. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Y con este versículo quiero terminar. Dice la palabra, versículo 6, 7, capítulo 8, dice de Hebreos, capítulo 6. Dice, pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más excelente. Algo otras traducciones, si no me equivoco, la Reina Valera dice, y la versión de las Américas de la misma manera dice, un ministerio mejor. ¿En cuántas de sus traducciones dice mejor? ¿Sí lo tienen ahí? A ver, vamos a Hebreos 8, ya vamos a terminar y con esto terminamos. En la versión Pechita dice más excelente, pero si tú buscas más excelente, ¿verdad? La versión Pechita, sí. En la versión de la Reina Valera dice un ministerio mejor, de un mediador, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué significa la palabra mejor? Y vamos nuevamente, apunta para los que les gusta estudiar y si quieres apuntar ahí en tu Biblia. La palabra mejor, conforme a la concordancia Strong, que es la referencia 2909 de la concordancia Strong, significa Creighton. La palabra Creighton significa más útil, de más ventaja. Su ministerio es más útil que el de los sacerdotes levíticos, de más ventaja, porque el ministerio de los levitas solo quitaba el pecado, solo cubría el pecado, pero el ministerio de Yeshua, por su sangre que derramó, nos quita el pecado. Por eso, si todavía tú y yo cargamos sobre nuestras vidas autocondenación y culpabilidad sobre nosotros, tú y yo mismos nos estamos agobiando, y todos nosotros, antes de venir a Él, sabes que tú y yo de venir a Él cometimos muchas cosas, hicimos tantas cosas, pero debido a que dice la palabra que es un mejor pacto,
que es más útil. No es que sea un mejor pacto que la Torá, es que su ministerio, traducido literalmente, dice que es mejor, sobre mejores ventajas y sobre mejores beneficios. ¿Para quién? Para ti y para ti y para mí, que estábamos perdidos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, por cuanto el sacerdocio terrenal lo único que hacía era cubrir el pecado, mas la sangre de su Hijo, que Él es mediador de mejores promesas, no cubre, pero quita el pecado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos aprendimos algo nuevo? Y de ahí voy a llegar, ¿verdad? Sabes que, y con esto quiero hacer mención a algo. Dice la palabra que es mejor y más útil que el sacerdocio levítico. Y muchas veces tú y yo, antes de venir a Él, sobre nuestras vidas traíamos cosas, hechos, cosas del pasado, cosas pecaminosas que hicimos antes de que tú y yo viniéramos a Él y entregar nuestras vidas. Yo creo que tal vez nadie de nosotros, o no sé si alguno, pero nadie está orgulloso, se podría decir, de su pasado. De antes de venir y entregar nuestras vidas a Él, yo creo que veníamos de una manera pecaminosa delante de Él. Y de la misma manera que venimos a Él de una manera pecaminosa, muchas veces no hemos entendido que Él ha limpiado y que Él ha pagado el precio por nuestros pecados. Muchas veces hemos venido a Él, y aún hasta este tiempo hay gente que puede estar con autoculpa y de una manera de culpabilidad, autocondenación de sí mismos por el simple hecho de haber cometido cosas que no eran tan agradables. Sabes que hay muchos padres que viven con esa autoculpa y esa culpabilidad sobre sus vidas, que se sienten que no son a veces capaces de poder disciplinar e instruir la vida de sus hijos, que simplemente al contrario, para que el hijo no sufra las mismas consecuencias de uno, pensamos que es mejor entregarles todo a manos llenas por la condenación y por la autocondenación que traemos sobre nuestras vidas, de que porque hicimos algo no podemos disciplinar e instruir a alguien más. Pero sabes una cosa, lo único que hacemos sobre nuestras vidas, el vivir en esta manera de una autocondenación sobre nuestras vidas, lo único que estamos trayendo es agobio a nuestras vidas, es agobiándonos. Porque si una vez que Yeshua ya vino y pagó el precio por nuestros pecados, Él ya lo hizo, y una vez y para siempre, amados. El pecado que tú y yo cometimos está muy lejos de lo que tú y yo estamos ahora. Hay una separación. Pero la palabra dice, así como Yeshua dijo, pecado que es retenido, pecado que no es soltado, pecado mismo que es retenido sobre las vidas. Porque todo lo que atamos sobre esta tierra es atado en los cielos. Mas todo lo que desatamos en los cielos, en esta tierra, es desatado en los cielos. Cuando hay gente que vive con una autocondenación y no es capaz de sentirse liberado sobre su vida y de sentirse perdonado, nunca vivirá una libertad, porque siempre estará sobre él el de retener ese pecado. Aunque Yeshua ya lo hizo, la persona no lo deja, lo retiene, porque se trae la condenación por lo que hizo, de no sentirse perdonado. Sabes que cuando tú y yo nos sentimos perdonados por medio de nuestro Padre y no nos sentimos culpables, no podemos avanzar hacia las cosas que Yahweh tiene hacia adelante. Para que tú y yo podamos avanzar a las cosas que Yahweh tiene hacia adelante de nuestras vidas, es necesario que tú y yo nos podamos sentir perdonados. En mi corazón hay una canción Difícilmente podremos hacer las cosas así. que demuestra Obstáculos que no me dejarán pasar. Si yo no siento que Yahweh ha limpiado mi vida, todos sentimos y todos decíamos sentir ese anhelo de que somos sanados espiritualmente en nuestros corazones. Pero si yo no he sentido que Yahweh ha sanado mi corazón,
siempre viviré con esa amargura y con ese pensamiento de la vida del pasado que nunca me dejará seguir hacia las cosas de adelante. La persona que se sintió, hay gente que se ha sentido, hay personas, ¿sabes?, que han sido abusadas, y por lo mismo que han sido abusadas no han aprendido, o tal vez no han sabido que Yahweh les ha amado y que Él pagó el precio por sus pecados, de que de una vez que vienen a Él las cosas son diferentes, que ese abuso que recibieron no es un obstáculo para que ellos puedan seguir, porque se siente que no son amados, porque hay una raíz de amargura, de rechazo sobre sus vidas, no les permite avanzar hacia adelante. Cuando las cosas en el matrimonio no están bien, por las cosas que se dieron en el pasado, si yo no he aprendido y yo no he dicho, Yahweh, yo sé que tú me has sanado, yo sé que tú me has liberado, Padre, de estos pensamientos, de estas cosas, nunca avanzaré hacia las cosas de adelante. El hombre que fue engañado, la mujer que fue engañada, y pon las cosas que fue traicionado, el hombre el hijo que fue herido, diferentes cosas. Cuando no se sienten con ese perdón y que Yahweh ha limpiado sus vidas, difícilmente siguen con las cosas de adelante. Nunca podrán avanzar hacia adelante. Es que mi mujer, mi esposa es bien celoso. No es que sea celoso, es la inseguridad que hay sobre la vida, porque hubo algo que ocurrió en hechos pasados, algo que no dejó que Yahweh limpiara el corazón, algo que no permitió que Yahweh hiciera su obra sobre el corazón. Y es que a veces decimos, es que somos bien celosos. ¿Sabes que los celos es el resultado de una inseguridad? El hombre que confía y la mujer que confía en su marido, en su esposo plenamente, por el simplemente hecho que tienen un pacto entre los dos y que ahora sus vidas están ligados a Él, no importa, porque no tengo por qué sentir la inseguridad, porque sé que cordón de 3 dobleces nadie lo puede cortar, porque es Yahweh uniendo la vida. La gente que vive en el mundo vive con esas inseguridades, mas tú y yo que estamos en nuestro Padre y que sabemos que tenemos una libertad, no hay por qué sentirnos de la misma manera. Si hicimos cosas en el pasado, Padre, yo sé que tu misericordia es nueva sobre mi vida y que no importa lo que pasó ayer, pero yo sé que tú tienes cosas nuevas para este día, y que si no he aprendido a vivir con ello, Padre, ayúdame que el día de mañana sea mejor que el de este día. Esa es la libertad que Yahweh trae. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y si no lo hemos hecho, es un tiempo de decirle, Padre, ayúdanos a caminar en ello. Ayúdanos a podernos entregar, agarrarnos de esta libertad que tú nos has dado y poder caminar como hijos y como hijas bendecidas que tú nos has prometido que seamos. Cuando tomamos como una verdad, amado, esto que el Yahweh hizo por nosotros, yo te digo, el día de mañana será diferente el de este día, porque tendré una libertad con la cual nunca antes me he sentido, para poder sentir y para poder realizar las cosas. Porque se dice que conforme piensa el hombre en su corazón, así es él. Si me siento fracasado por los hechos del pasado, fracasado seré el día de mañana. Pero si me siento con la libertad de que Yahweh me ha bendecido, no importa, Padre, las cosas pueden estar negras y oscuras este día, pero yo sé que tú me has puesto por cabeza y no por cola. Que aunque el día esté tan malo, yo sé que el día de mañana será diferente. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en el nombre de Yeshua. En mi corazón Padre, gracias por la libertad hay una que tú nos has dado. Gracias por esa libertad que tú nos has traído. Padre, gracias porque tu palabra dice que conoceríamos que demuestra mi pasión. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Yeshua, Padre. Para mi Rey y mi Señor, Padre, ayúdanos a poder caminar en esa libertad. para aquel que me amó. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, en este día,
para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo en mi corazón. En mi corazón hay una canción. Perdóname porque no hemos de la manera que me Que demuestra mi pasión. Yo no conocía que tenía enseñanza y eso. Para mi Rey y mi Señor. Para vivir, Padre, en esa libertad. Para aquel que me amó. De tener un retorno a tu palabra. Mi corazón, en mi corazón hay una canción. Que demuestra mi pasión. Pero en este Para mi Rey